Para la Universidad de Valencia es todo un honor acoger la 7ª edición de la Asociación Española para la Investigación en Comunicación. La diversidad es la gran divisa de la UNESCO desde 2005, lo cual implica pensar que la comunicación es una parte de la cultura, del intercambio de bienes simbólicos, que se inserta en el contexto cultural y donde el pluralismo de voces es un concepto más amplio que es la diversidad. Diversidad de culturas, diversidad de identidades, diversidad de lenguas, diversidad de género, diversidad de etnias, de religiones. En definitiva, lo que la UNESCO llama el patrimonio, el mayor patrimonio de la humanidad. Muy halagado, muy reconocido, muy contento y sobre todo agradecido a mis compañeros que hayan hecho esta selección, y por eso entendía yo que realmente es un homenaje a una generación de pioneros en el mundo de la comunicación en el Estado español, y que creo que ha tenido frutos y que no terminan en mi persona, sino se trata de muchísimos investigadores que han hecho el cuadro general tanto de la cultura analógica como de la cultura digital y de la comunicación en el Estado español a lo largo de todos estos años. Para pensar política y científicamente sobre la comunicación, participar desde el comienzo en la Asociación Mexicana. En la EIC estamos y procuramos desde las primeras directivas la paridad absoluta, y se mantiene, y que estamos representadas y respetadas, que es realmente lo que cualquier humana, cualquier persona requiere, exige, a lo que tiene derecho. Yo, por otra parte, creo que este tipo de reconocimientos no es que nos den visibilidad, sino que nos animan a seguir, que nuestro discurso y lo que pretendemos tiene que ver con toda la sociedad, no es una cosa exclusivamente de grupo, y que realmente hacen también que se respeten y se conozcan los objetos de investigación que trabajamos. Universitat de València.